Hola a todos nuestros seguidores, mi nombre es Melanie Orozco, bienvenidos a Contexto Ganadero. El mercado ganadero colombiano ha atravesado un primer semestre marcado por variaciones en los precios, cambios en la oferta y la demanda, factores climáticos y dinámicas de exportación que han incidido directamente en el comportamiento del ganado en pie. Bajo esa realidad, productores y comercializadores y compradores han tenido que adaptarse a un entorno cambiante que genera expectativas sobre la evolución de los precios durante la segunda mitad del año y los posibles efectos de los fenómenos climáticos como el niño. Para analizar este panorama, hoy vamos a conversar con la señora Luisa Fernanda Ibarra. Ella es la directora ejecutiva de Asosubastas, organización que agrupa importantes subastas ganaderas del país y que cuenta con una visión privilegiada sobre el comportamiento del mercado bovino, las tendencias de precios, las principales dificultades del sector y las perspectivas para los próximos meses. Por eso, en contexto ganadero, le damos la bienvenida a la señora Luisa. Señora Luisa, bienvenida a Contexto. Muy buenos días, Melanie. Un saludo especial para el equipo de Contexto Ganadero, para todos los productores y empresarios del sector que nos acompañan. Agradecemos de verdad este espacio para compartir los principales resultados sobre la comercialización ganadera durante este primer periodo del año 2026, que es un periodo que deja señales importantes sobre el comportamiento de la oferta, los precios, la perspectiva del ganado bovino. Es un gusto poder aportar información técnica que contribuya al análisis y desarrollo de nuestra ganadería. Claro que sí, señora Luisa, y entremos en materia. ¿Cómo califica usted el comportamiento general del precio del ganado durante el primer semestre de 2026 y cuáles fueron esos primeros principales factores que influyeron en esa dinámica, teniendo en cuenta, haciendo una comparación con el primer semestre de 2025? Claro que sí. Bueno, inicio informándote que el incremento en el precio del ganado bovino durante el primer semestre del año, porque ya son 6 meses, estuvo marcado por un crecimiento del 9% comparado con el mismo periodo del año 2025. Hay unos elementos muy importantes acá que son de recalcar, y es que durante este primer semestre se han comercializado 352.079 cabezas frente a 444.267 que registró el igual periodo del 2025. Entonces aquí sale un primer indicador muy importante a tener en cuenta, y es que esta variación en volúmenes tuvo una depresión del 20,8%. ¿Sí? Nosotros miramos, por ejemplo, los meses de mayor impacto y logramos aquí empezar a analizar algunos temas como, por ejemplo, el precio o la oferta afecta directamente el precio. Mira que encontramos un mes de enero que tuvo una disminución en volúmenes del 4,3%, pero que contrario a eso tuvo un incremento del 16% en el precio del ganado. Y ha sido el mes que durante este primer semestre ha presentado el mayor comportamiento del precio en los animales. Vemos un mes de febrero con una disminución del 15% de animales presentados en las subastas, pero tuvo una variación en el precio del 15% en su crecimiento. Marzo tuvo una disminución del 3%, pero a nivel de precios tuvo un incremento del 5%. Abril me marca y nos llama mucho la atención es ese pico de disminución de animales, y está marcado como el mes en el que menos se comercializaron animales en las subastas. El impacto fue negativo en un 26,9%. Y en cuanto a materia de precios, tuvo un incremento del 8,6%. Aquí marco un poco y resalto este mes, porque si bien adicionalmente el tema climático incide directamente tanto en la oferta de los animales como en el precio, también hay otros factores relevantes. La especulación de un posible decreto que limite las exportaciones de ganado genera incertidumbre en el mercado, hace que se contraiga, ¿sí? El tema del Sinigán es un tema que tampoco podemos obviar, y justamente marcaba el tema porque en abril precisamente es donde tengo mayor disminución de oferta en las subastas ganaderas, y coincide con que en abril entra en vigencia pues obviamente la aplicación del Sinigán. Entonces, vemos cómo situaciones
de diferente índole impactan directamente en la comercialización, impactan directamente en el precio. Ya vemos un mayo con una disminución todavía mucho mayor, que es del 41%, y un incremento en el precio del 4%. Y para el mes de junio, en lo que va corrido, vamos también muy sostenida esa disminución que sigue siendo de un 41,6%, y la variación en el precio fue de 2,9% positivo. Entonces, aquí podemos ver dentro de, de todo este panorama que la caída progresiva en esa oferta coincide con una valoración sostenida de los animales comercializados durante la subasta. Recordemos y marquemos siempre que el precio de las subastas es un precio que obedece al mercado, oferta y demanda. Y vemos cómo obviamente en esa curva de precios que manejamos y de volúmenes vemos reflejado efectivamente este escenario. Sí, señora. Y señora Luisa, usted nos ha mencionado pues detalladamente cómo se ha comportado la comercialización de ganado en cada uno de los meses de este primer semestre del año. Pero para usted, en términos de líder gremial, ¿cuáles han sido los temas más complejos, los aspectos más complejos que han generado que el precio se comporte como lo está comportando? Como usted nos mencionaba, en abril ustedes mencionan que esto se da porque entra en vigencia el tema del Sinigán. Pero ¿qué otras situaciones han incidido para que ese comportamiento se haya dado de esa manera durante este primer semestre del año? Bueno, sí, es importante aclarar dos cosas. Uno son los volúmenes y otros son los precios. Tienen una relación directa, y fue como lo acabamos de expresar. En cuanto al crecimiento de los precios, yo creo que consideramos todos que el 9% es un buen número en el porcentaje de crecimiento de los precios si los comparamos, pues obviamente con el periodo inmediatamente anterior. Es un precio que incluso en el factor crecimiento está por debajo de otras proteínas, como lo vemos en el caso del huevo, en el caso del pollo. Sí, entonces consideramos que este incremento en el precio, este dígito de 9%, es muy representativo, es positivo si lo comparamos justamente con todas esas circunstancias del mercado. Insisto, hay un elemento fundamental que tiene un impacto directo en el tema de los precios, y es el tema de la especulación. Especulación cuando hay barco, especulación cuando hay decretos que amenazan un poco digamos, el incentivo de continuar con el proceso ganadero, el impacto también y lo que tiene que ver con justamente lo que podría pasar con los precios, lo que podría pasar con el sector ganadero si se llegan a tomar medidas que no corresponden a justamente a que los productores se incentiven realmente a continuar con esa cadena productiva. Sí, señora. Y señora Luisa, entendiendo que el número de cabezas en todo el tema del precio es demasiado importante, pues con respecto a la oferta, para ustedes, ¿cuáles han sido esas limitaciones o desafíos que ha enfrentado el sector ganadero durante este semestre, tanto para productores como para comercializadores? Por supuesto, mira, hay unos factores externos que inciden directamente, como lo mencionamos anteriormente. Uno de ellos es el tema climático. Lo pudimos notar en este primer semestre del año. El otro tema son los costos de producción, que son temas pues, que no podemos tener injerencia en ellos y que impactan directamente todo este tema. La normativa, como lo vimos impactando allí en los 3 semestres, en los últimos 3 trimestres de este año, vimos cómo impacta esa disminución. Básicamente, esto genera, Melanie, un conjunto, obviamente, de elementos que impactan directamente tanto al precio como al volumen. Hay un factor determinante acá también que quiero relacionar, y cuando hablamos de que la disminución en, en el volumen, nos hacemos una pregunta muy interesante, y es, ¿se dejó de comercializar o se comercializó a través del mercado informal? Ese es un mercado que no podemos medir. Entonces, digamos que atendiendo a ese análisis, es donde vemos que evidentemente toda normativa como limitante, pues obviamente de nuestro sector, de nuestra comercialización formal, toda normativa que no permita
la dinámica y la facilidad para que los productores puedan desarrollar sus actividades va a impactar directamente en los negocios formales, como es en el caso de las subastas ganaderas. Sucede algo muy similar con el tema también del sacrificio, y es justamente cuando vemos cifras que suben o bajan en un menor o mayor porcentaje, pero no podemos analizar la informalidad. Sabemos que está presente y esa informalidad obviamente va a estar creciente o decreciente en la medida en que facilitemos a nuestros productores los escenarios formales, donde nos queda la trazabilidad, donde nos puede quedar la información, donde podemos generar justamente cifras para el posterior análisis del mercado. Entonces, en este punto, dentro del comité de nuestras subastas ganaderas, nos hacemos esa pregunta: ¿si se dejaron de comercializar o se comercializaron a través del mercado informal? Ahí nos queda pues la investigación y esperamos pues obviamente que esto se reactive. El tema del Sinigán ha evolucionado mucho, sin embargo yo sigo considerando que hay una brecha entre esa herramienta tecnológica extraordinaria que traen las autoridades sanitarias y la implementación directa, sobre todo en los pequeños productores. Eso es una brecha que debemos ir cerrando. Yo insisto en que he querido colocarle el acelerador, hemos brindado nuestros espacios para hacerlo, porque esto definitivamente sí limita directamente en nuestro negocio. Sí, señora. Y ese acelerador me imagino que ha sido una de las estrategias o acciones que desde Asosubastas y las subastas ganaderas y los actores de la cadena han querido implementar para enfrentar de pronto estas dificultades y mantener la dinámica comercial del sector. Disculpa, no, ¿Me escucha bien, señora sí, Luisa? Le sí, me pregunto repites por favor. que si esas acciones como lo de ponerle el acelerador al tema del Sinigán ha sido una de las estrategias o actividades que han implementado desde Asosubastas y los diferentes actores de la cadena para enfrentar estas dificultades y mantener la dinámica comercial del sector. Y si es así, ¿qué otras acciones se han implementado? Claro que sí, esa ha sido nuestra apuesta, Melanie. Nosotros tenemos una mesa de trabajo continua con las autoridades sanitarias. Han recepcionado muy bien, digamos, esas sugerencias que nosotros que estamos hoy en territorio hemos podido expresarles a ellos cuál es esa necesidad urgente que tienen los productores para lograr la estabilización del mercado. Entonces, dentro de esas mesas ha sido una apuesta poder decirle al ICA: necesitamos que vayan a región. Y si bien no pueden ir a región, necesitamos que esas mesas de ayuda puedan de una u otra manera llevarlas a cada uno de los territorios para que realmente el productor pueda llegar, si bien sea organizado o de manera no organizada, poder tener un espacio de diálogo, de confrontación de información, de inventarios, es decir, de resolver cualquier circunstancia que tenga el productor que le haya impedido acceder a esta nueva plataforma, es poder sentarse con una persona que lo escuche, que lo entienda, que puedan resolver las diferencias, pero lo más importante es que quede resuelto no solo en la conversación, sino en la plataforma, que finalmente es la que hoy está afectando positivamente al sector, pero también negativamente a los productores. Ese punto ha sido neurálgico. Hoy el ICA ha mejorado diferentes módulos que están dentro de la plataforma. Ayer veía el módulo para que el productor pueda sanear las diferencias entre los diferentes ciclos de vacunación, y es una herramienta extraordinaria. Pero insisto, si no la sabemos usar, si no tenemos la capacidad, si no tenemos la capacitación para hacerlo, es una herramienta muy buena que no va a tener el impacto que todos estamos esperando en la comercialización. Sí, señora. Y usted nos hablaba de los momentos, los meses en los que se han presentado picos y cómo ha sido la comercialización detallada de estos meses. Pero también quisiéramos saber cuáles son las zonas en las que se ha presentado un mejor comportamiento del ganado durante este primer semestre del año, señora Luisa. Claro que sí, permíteme, te voy a informar. Los principales departamentos con volúmenes para el año 2026 son el departamento de Córdoba, el departamento de Sucre, Antioquia, Meta y Bolívar.
Eso confirma pues lo que siempre nosotros hemos informado, y es que la región Caribe continúa siendo ese principal eje de comercialización ganadero del país, y se concentra acá pues la comercialización en un 65% de esos volúmenes registrados en las subastas. Sí, señora, y ya hablemos un poco de la tendencia. Bueno, ya se acabó, ya estamos en el sexto mes del año, que ya estamos a mitad del sexto mes del año y los días pasan muy rápido. Entonces, quisiera saber, señora Luisa, ¿qué tendencia observan para el precio del ganado durante el segundo semestre de 2026? ¿Esperan una estabilidad, nuevas alzas o algún ajuste en los valores actuales? Claro que sí, mira, la comercialización ganadera durante este primer semestre del año 2026 evidencia un sector que se ha valorizado y ha dado señales de recuperación productiva. O sea, la reducción de ese 20,8% en la oferta, pues estuvo acompañada de un incremento, como te lo decía al principio, de un 9% en los precios promedio del ganado. Eso realmente favorece la rentabilidad de los productores, o sea, refleja la fortaleza de la demanda. Los resultados pues ratifican que la importancia de las subastas ganaderas como mecanismos transparentes de formación de precios y articulación de la cadena bovina nacional, y se espera pues básicamente el incremento en los precios. Recordemos que los meses de junio, julio y agosto tradicionalmente han sido meses que han marcado picos en el tema del precio. Nos preocupa un poco, pues obviamente, el tema del fenómeno del niño. Eso genera, pues obviamente, de que las ganaderías, los productores estén haciendo planeaciones estratégicas para que este impacto no sea tan negativo como lo fue en los años anteriores, donde tuvimos presencia ya de este fenómeno. Sin embargo, esperamos una comercialización eficiente, transparente, y que el sector pueda, pues obviamente, enfrentar esta situación, que el sector pueda seguir manteniendo los mecanismos, que siga teniendo los canales para que pueda pues llevar a cabo esa actividad productiva que tanto requerimos. Esperamos no se decrete en contra de las exportaciones ganaderas. Esperamos solución, obviamente, del Instituto Colombiano Agropecuario ICA con relación a la formalidad de la comercialización. Yo creo que es necesario, Melanie, que podamos ir avanzando en el tema de trazabilidad. Todos estos temas y todas estas entradas en vigencia de estas normativas nos abre obviamente las oportunidades de nuevos mercados, pero insisto, hay que ser muy pedagógico. Recordemos pues que nuestros productores en su gran mayoría son pequeños productores y carecen obviamente del tema de conectividad, carecen un poco de esa capacitación tecnológica propia de nuestro sector ubicada en zonas rurales. Entonces, todos estos elementos son determinantes en el mercado, los vemos obviamente en las cifras que presentamos nosotros de manera mensual. Sin embargo, también es de resaltar que el sector ganadero ha demostrado resiliencia durante muchos años, durante muchas circunstancias que se han presentado, y por lo tanto nosotros esperamos una proyección de incremento en uno o dos dígitos en el tema del precio, y pues obviamente ajustando un poco todos estos elementos de los que hemos hablado anteriormente, podamos reactivar un poco el tema de los volúmenes a través de las subastas ganaderas. Sí, señora, y justamente usted acaba de mencionar un tema súper importante, el fenómeno del niño. Los expertos han mencionado que este podría ser uno de los fenómenos de niños más intensos en los últimos 75 años. Entonces, ¿qué recomendaciones o estrategias van a implementar ustedes teniendo en cuenta que puede que esto afecte tanto el precio como los volúmenes de las cabezas de ganado en este segundo semestre del año, señora Luisa? Claro que sí, mira, nosotros nos encontramos justamente haciendo mesas técnicas con el propósito de mirar cómo articulamos acciones con el Ministerio de Agricultura. Hemos tenido varias mesas de trabajo, para esta semana tenemos agenda con ellos. Tenemos también agenda con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y los diferentes gremios regionales que participan, pues obviamente en el sector, en cada una de las regiones donde se encuentran presentes las subastas ganaderas. Entonces, digamos que estamos en esa consolidación de acciones que pudiéramos realizar,
y que a través de las subastas ganaderas nosotros tenemos hoy un acceso a 30.000, fue el último dato que presentamos, tenemos la capacidad de incidir en 30.000 personas con el objetivo de poderles brindar información y que a través de los canales institucionales de todas las subastas afiliadas a Sosubastas podamos justamente, luego de que tengamos esas acciones a realizar para contrarrestar este tema del fenómeno, podamos realmente hacer una divulgación a través de todos nuestros canales virtuales, presenciales. Recordemos que los mercados de las subastas son mercados justamente a los cuales llegan directamente tanto los productores como los comercializadores, como las diferentes empresas, y consideramos que es un canal muy eficiente para poder llevar a cabo todas estas acciones y todas estas medidas preventivas que salgan obviamente de las diferentes instituciones que en estos momentos están analizando cuáles pueden ser esas acciones que se deban tomar desde ya para poder enfrentar el fenómeno del niño. Sí, señora. Y finalmente, señora Luisa, ¿cree usted que temas como las exportaciones y el consumo interno van a ser determinantes para esta proyección del segundo semestre del año con respecto a la comercialización y a la disponibilidad de ganado? Por supuesto, Melanie. Nosotros consideramos desde el gremio que el tema de las exportaciones en estos momentos y con los datos, con el inventario, la tasa de natalidad y el porcentaje de exportaciones que tenemos, hoy el mercado interno no sufre ningún riesgo. De hecho, hemos analizado y es un mercado interno que ha crecido, ¿sí? En los últimos años y que en los últimos años no, en este semestre del año y que justamente tenemos identificadas varias causas que conllevan a este tema. En cuanto a las exportaciones de ganado, pudimos ratificar, como te decía, en mesa con el Ministerio de Agricultura, que si bien incide en el precio del ganado y en el precio de la carne, no es determinante, es decir, no altera y no hace que el precio de la carne suba, se incremente. Justamente dentro de esas mesas técnicas que manejamos, lo que queremos es brindar la información, poder presentar cómo se comportan los precios cuando le adicionamos las diferentes variables que inciden en él. Lo que te decía al principio, el variable cómo se comporta el precio cuando hay lluvias, cómo se comporta el precio cuando hay verano, cómo se ha comportado el precio cuando han habido exportaciones de ganado. Vemos evidentemente por otro lado que el precio de la carne no tiene una incidencia directamente en estos elementos, entonces es un error poder decir de que hay una determinante exclusiva y precisa que determina ese precio. Yo creo que el análisis hay que hacerlo con más profundidad. Ese fue nuestro mensaje al ministerio y que pues obviamente articulando acciones y que está en toda nuestra disposición poder ayudar a complementar esos análisis para encontrar realmente dónde está ese margen grande que no permite que cuando incluso el precio baja, el precio en pie, pues la carne tampoco baja. Entonces, estamos en ese análisis. Créeme que no ha sido nada fácil. Hay unos elementos que, como te decía al principio, la informalidad es un tema que no se puede medir, es un indicador que no podemos traer a la mesa, pero sí hay que tenerlo en cuenta y considerarlo también, que es un tema que de una u otra manera incide en la conformación del precio del ganado. Así es, señora Luisa, y queremos darle las gracias hoy en Contexto Ganadero por hacer un análisis tan detallado sobre cómo ha sido el comportamiento del precio y los volúmenes de ganado durante estos primeros 6 meses del año, teniendo en cuenta que afortunadamente el precio se ha mantenido en un buen porcentaje, aunque se ha disminuido un poco la oferta y los volúmenes de animales en los primeros meses del año, pero que como usted lo menciona, se cree que la tendencia es que se cree que se van a aumentar al menos 2 puntos durante este segundo semestre del año. También gracias por todas las recomendaciones que le ha dado a los productores con respecto al fenómeno del niño y lo que ustedes van a realizar para que no se estanque el precio del ganado y los productores no se vean afectados por este importante factor climático que está ya comenzando en el país. Y pues nada, agradecerle también por toda la labor que ustedes hacen desde Asosubastas en toda la comercialización de los animales y todo el tema de la oferta y la demanda para que sea el productor quien cada día se vea más beneficiado
con la actividad productiva, valga la redundancia, y con la comercialización de ganado. Entonces, le agradecemos el haber estado aquí con nosotros, el siempre tener la disposición para hablar con nosotros y explicarle a las personas que nos están viendo y a las personas que nos leen en Contexto Ganadero sobre cómo se maneja el precio, y es un tema que es fundamental para la ganadería colombiana. Claro que sí, no. Agradecimientos a ustedes, a Contexto Ganadero, por esta invitación, a todos los productores que sigan fortaleciendo la ganadería colombiana. Los resultados de este primer semestre muestran un sector dinámico, con precios favorables y una perspectiva positiva para la actividad ganadera. Desde Asosubastas continuaremos trabajando para brindar información confiable, fortalecer la transparencia del mercado. Quiero contarte que estos datos que vimos hoy son datos totalmente reales, no son datos aproximados, no son datos promediados, son datos que están hoy incorporados dentro de un laboratorio de precios que ya empezamos a trabajar desde Asosubastas, que vamos obviamente a poner al servicio de todos ustedes. Estamos justamente en la consolidación a través de asosubastas.com. En nuestra página web vamos a encontrar esa primera información, como es el tema del precio, la variación entre las diferentes categorías, vamos a ver las semanas, vamos a ver cómo están esas mismas categorías en las diferentes regiones del país. Y hoy tenemos ya estos primeros datos, esta primera información procesado. Vamos obviamente a articular toda esta información con los diferentes sectores involucrados para poder generar un laboratorio de precios a disposición de todos para mejorar esos análisis con datos totalmente reales. Muchísimas gracias. Gracias, señora Luisa, y muchas felicitaciones por ese nuevo laboratorio que sabemos que va a ser de mucha utilidad para el sector agropecuario. Y pues nada, le deseamos hoy un feliz día. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Sí, señora. Gracias también a todas las personas que siguen conectadas con nosotros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que aparecemos como @conganadero en todas las plataformas digitales, y los invitamos a leernos en www.contextoganadero.com para que se enteren de este y otros comportamientos del precio del ganado que se están presentando en el campo colombiano, para que se enteren de todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Sigan conectados con nosotros.